Bien, jóvenes estudiantes del segundo grado de la institución educativa Mito Huaycán, estamos en la semana 37, ya las últimas semanas del año académico 2021. Estamos con la práctica número 65 y que está vinculada con los temas de geometría. Por lo tanto, si hablamos de geometría, estamos hablando de temas que tienen que ver con formas de objetos, medidas, perímetros, áreas, volúmenes. Y justamente ese es el tema. Aquí tenemos una situación problemática llamado el terreno irregular. ¿Ya? El terreno irregular. Y como siempre, una situación problemática de la realidad lo tenemos que llevar pues a un lenguaje matemático. Eso se llama la matematización de la situación real. Llevándola al lenguaje matemático para que puedan trabajar de tal manera que se le pueda dar una solución y una explicación a la situación problemática. Aquí tenemos un título que se llama Terreno irregular. Nancy ha heredado un terreno cuya forma se muestra en la figura. Ella quiere distribuirlo en zonas triangulares y sembrar 7 variedades de papa. ¿De qué manera puede distribuir su terreno de modo que sea fácil determinar su área? ¿Cuántas unidades de alambre se necesitan para cercarlo? Entonces acá hay una situación que vamos a darle solución. ¿Desde qué punto? Efectivamente lo que se ve aquí a la derecha es un terreno irregular. No es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un triángulo exactamente. ¿Ya? Entonces lo que se tiene que hacer aquí es justamente tratar de encontrar una forma ideal para poder hacer los cálculos, sobre todo de área, de tal manera que podamos saber qué área se está dedicando a un cierto producto, qué área o cuánto de área se dedica a otro producto. Estamos hablando pues de sembrar, ¿no? Sembrar en un terreno agrícola, de eso estamos hablando. Entonces, como el terreno es irregular, entonces lo que se nos ocurre es hacer diferentes trazos para formar figuras conocidas. ¿Por qué figuras conocidas? Porque las fórmulas matemáticas que tenemos sobre áreas son para cuadrados, son para rectángulos, son para triángulos, triángulos rectángulos, las que tienen base y altura y forman un ángulo de 90 grados. Entonces, en esa lógica tenemos justamente lo que acabo de indicar. Tenemos que formar pequeñas figuras dentro de ese terreno de color amarillo que está a la derecha para que el cálculo de sus áreas sea lo más fácil posible. Entonces, vamos a hacer unos trazos para ver cómo se va a comportar el cálculo de las áreas. A ver, si hago un trazo desde el punto A al punto D y del punto D hasta esta posición para formar un triángulo rectángulo, ya tendría un triángulo rectángulo que para su cálculo sería bastante sencillo. Además, ojo, además hay unos cuadraditos, si tú observas aquí, que me van a dar la idea de cuántas unidades son las que se están midiendo. Vamos a suponer que cada cuadradito, ya, cada cuadradito tiene cierta medida, como en el caso de los planos a escala. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades acá. Estoy hablando de unidades que pueden ser metros o pueden ser kilómetros, etc. Y hacia arriba tengo 1, 2, 3. Ustedes saben que el área de un triángulo rectángulo, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Área de un triángulo rectángulo. Entonces, el área de un triángulo rectángulo, ya vamos a poner así, es igual a la base por la altura, ya, sobre 2, entre 2. Muy bien, entonces si yo tengo esta área, como estoy indicando la fórmula del área, yo podría hacer un cálculo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Sería mi base. Y la altura tiene 1, 2, 3. Entonces si yo reemplazo aquí, para este caso, tendría de base 6,
De base tendría 6, vamos a escribir aquí, de base 6 por la altura, que sería 3, y a todo eso hay que dividirlo entre 2. 3 por 6 es 18 y entre 2 sería 9 unidades cuadradas. Cuando yo digo unidades cuadradas, no sabemos si está en metros, no sabemos si está en kilómetros, no sabemos si está en otra unidad, por eso ponemos en general unidades cuadradas. Por lo tanto, este terreno, así como está, tendría 9, vamos a escribir aquí, 9 unidades cuadradas. Ya tenemos el primer cálculo. Vamos a hacer otra figura. El siguiente triángulo sería el que está al costadito. El que está al costadito. Tendría este que va hasta aquí y luego regresa. ¿Alguien me puede decir cuál sería su área mientras vamos trazando otras? A ver. Aquí hay otro triángulo que lo voy a poner de rojo. De aquí hasta aquí. Otro triángulo. Por acá habría otro triangulito más pequeño, pero lo hay. Ahí. Por aquí habría otro triángulo, que lo voy a poner amarillo. Ok. Y luego hay otro triángulo que se va a formar nuevamente. Ok. Y por último se ha formado uno que está aquí. Entonces en total, ¿cuántos triángulos rectángulos se han formado? Se han formado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos calculado el área del primer triángulo, que es 9 unidades cuadradas. A ver, ¿alguien me puede decir qué área tiene este triángulo azul que está acá? A ver, 1, 2, 3, 4 de base y nuevamente 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Entonces, 4 por 3, 12. Entre 2 tendría 6 unidades cuadradas. Aquí. Ya, 6 unidades cuadradas. Ok. 6 unidades cuadradas. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35. Entre 2 sería 17,5 unidades cuadradas. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Otras 17,5 unidades cuadradas. Aquí 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Hasta abajo. Claro, hasta abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. 2 por 8, 16. Entre 2, 8 unidades cuadradas. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3 por 7, 21. Entre 2, 10,5 unidades cuadradas.
Y aquí tendría 1 y tendría 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 por 4, 4 entre 2, 2 unidades cuadradas. Ya está. Ya tengo todos los datos entonces. Entonces yo podría responder y ya tener la información. Nancy ha heredado un terreno cuya forma se muestra en la figura que estamos trabajando. Ella quiere distribuirlo en zonas triangulares. Ya están. Se han formado 7 triángulos. Y sembrar 7 variedades de papa. Muy bien. Ahí están las 7 variedades de papa. ¿De qué manera puede distribuir su terreno de modo que sea fácilmente determinar su área? Ya está. Es lo que hemos trazado. ¿Cuántas unidades de alambre se necesitan para acercarlo? Ese es otro caso. Pero ahorita nos hemos puesto a calcular su área. Entonces, si nos dicen su área, ya, vamos a poner aquí área, va a ser igual entonces a 9 más 6, estamos aquí, 9 más 6 más 2, más 17,5 y nuevamente más 17,5 más 8 y más 10,5, ¿no? Más 10,5. ¿Cuánto saldrá esta suma? Bueno, podemos usar la calculadora, pues, ¿no? Ya, a ver, vamos a usar la calculadora aquí. A ver, 9 más 6, 15, más 2, 17, ¿ok? Hasta aquí tenemos 17, más 17,5 más 17,5 es 35, 35, más 8, sería 60, y más 10,5, 10,5. En total, todo el área que Nancy ha heredado tiene 70,5 unidades cuadradas. Entonces podemos decir que todo lo que ha heredado Nancy, de acuerdo a la situación problemática, todo este terreno tiene 70,5 unidades cuadradas. 70,5 unidades cuadradas. Entonces ya calculamos entonces estos valores. ¿Ok? Bien. Y cada partecita tiene 9 unidades cuadradas, 6 unidades cuadradas. ¿Qué hemos usado? Hemos usado la fórmula, ya, la fórmula de el área de un triángulo rectángulo, que es igual a la base por altura sobre 2, y en este caso 6 por 3, 18, entre 2, 9, unidades cuadradas como en el primer caso. Muy bien. Vamos a avanzar a responder las preguntas que vienen a continuación, porque nuestro razonamiento ha sido correcto, ya están las 7 partes, así que comenzamos. A ver, ¿cuántos lados tiene el polígono de la figura mostrada? ¿Cuántos lados? A ver, ¿cuántos lados tiene de A a D? De A a B tiene 1, 2, de BC, C de 3, D 4 y A de 5. Tiene 5 lados. ¿Ok? Entonces responderemos aquí. Es una figura que tiene 5 lados, a la cual se le denomina, en la figura de 5 lados se le denomina, ¿cómo se le denomina? Se le denomina un pentágono. ¿Okay? ¿En qué tipo de triángulo se podría dividir la figura mostrada para que resulte más fácil determinar lo que se pide? Como se ha observado, se tiene que dividir en triángulos rectángulos, ¿ya? En triángulos rectángulos. Y de esa manera es más fácil calcular sus áreas. Divide la figura en triángulos rectángulos de modo que resulte más sencillo darle la solución al problema. ¿Cuántos triángulos se han formado? Muy bien. Como ustedes han observado,
en la figura anterior y lo voy a poner aquí. Ya, lo voy a poner aquí. Ahí está. Se ha dividido en 7 triángulos. Se ha dividido en 7 triángulos donde cada triángulo tiene una unidades cuadradas de área. 9 unidades cuadradas, 6 unidades cuadradas, 8 unidades cuadradas, 10,5 unidades cuadradas, 17,5 unidades cuadradas y aquí 2 unidades cuadradas. Pues esta figura que está aquí debe venir en esta zona de acá. ¿Okay? Reproduce la figura y halla las longitudes de acuerdo con las cuadrículas mostradas en la figura. Determina la longitud de cada lado del polígono. Ah, muy bien. Entonces, nos pide calcular el perímetro. Nos pide calcular el perímetro. Bueno, si nos pide calcular el perímetro, vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir? Si yo recuerdo, y voy a graficarlo aquí rápidamente, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tengo 3. ¿Qué cosa dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice lo siguiente. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, ya, lo voy a poner aquí, la hipotenusa elevado al cuadrado, con minúscula, es igual a los catetos elevados al cuadrado. Entonces, si yo tengo aquí cuadrado, aquí también tengo cuadrado, y aquí también tengo cuadrado. Entonces, esa es la fórmula del teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este cateto, disculpa, en este triángulo, este cateto vale 6 y este cateto vale 3. 1, 2, 3 cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Entonces yo mentalmente puedo decir lo siguiente. Puedo decir que A que sea 6 y que lo voy a elevar al cuadrado más 3 que lo voy a elevar al cuadrado. Y eso va a ser igual a 36 más 3 al cuadrado, que es 9. Y eso me va a dar exactamente 36 más 9, 45. Ya, esto está elevado al cuadrado. Esto también. Entonces 6 al cuadrado, 36 más 3 al cuadrado, 9, 45. La raíz cuadrada de 45, ojo, la raíz cuadrada de 45, porque hay que traer la raíz cuadrada. ¿Cuánto será? A ver, ¿qué cosa dice la calculadora? La calculadora dice, vamos a borrar todo eso aquí, que dice la calculadora que 40 raíz cuadrada de 45 es igual a ver, que es igual a 7,4. O sea, ¿qué te está diciendo en el fondo? Te está diciendo en el fondo que esta longitud es igual a 7,4 unidades. ¿Qué te está diciendo? Que este lado de aquí, de A hasta B, vale 7,4 unidades. Y es lo mismo que tengo que aplicar para este lado. Tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, y aquí tengo que aplicar el teorema de Pitágoras, y aquí también el teorema de Pitágoras. O sea, tengo que aplicar 5 veces el teorema de Pitágoras para saber qué longitud o qué valor tienen los lados para poder calcular el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados de este triangulito. Bueno, ¿cuál es el área que heredó Nancy? Muy bien. El área que heredó Nancy en la pregunta 5 es exactamente lo que estamos viendo ahí. Se han hecho cálculos ya utilizando la fórmula de el área de un triángulo rectángulo, que es base por altura sobre 2, y que en el primer caso su base vale 6, su altura vale 3, 3 por 6, 18, y entre 2 me da 9 unidades cuadradas. Bajo esa lógica se han calculado las áreas de los demás triángulos. Muy bien, pero la pregunta que hice, la pregunta dice,
¿Cuál es el área del terreno que le dio Nancy? Bueno, entonces yo tendría que haber calculado, o tengo que calcular, cada área de cada triangulito que se ha formado en toda la figura. Aquí tengo 9 unidades cuadradas, aquí tengo 6 unidades cuadradas, aquí tengo 8 unidades cuadradas, aquí tengo 10,5 unidades cuadradas, aquí tengo 17,5 unidades cuadradas y acá tengo 2,5 unidades cuadradas. La suma de todas esas unidades cuadradas de los triángulos rectángulos pequeñitos han dado 71 unidades cuadradas. Por lo tanto, aquí yo debo indicar, después de poner esa figura que han visto, ya, que se necesita, o en todo caso, la respuesta final para ese caso sería que el área del terreno irregular es igual a 71 unidades cuadradas, ¿ya? 71 unidades cuadradas. Finalmente, ese es el área del terreno irregular que se ha podido calcular gracias a los cálculos que hemos desarrollado, que están acá. Y para eso hemos utilizado la fórmula del área de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Qué cantidad de alambre se necesita para acercar el terreno? Bueno, cuando hablamos de alambre para acercar el terreno, prácticamente estamos hablando del perímetro del terreno. Entonces, podemos hacer cálculos para hallar el perímetro del terreno. Si observamos aquí, tenemos lo siguiente. Hemos dicho que debemos usar lo que se denomina el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ya, que tenemos ahí, permite calcular el tamaño de la hipotenusa del triángulo. Pero la hipotenusa del triángulo para mí es el lado de todo el terreno irregular. Si yo miro este triángulo de color azul, la hipotenusa se convierte en el valor del lado o de uno de los lados de todo ese terreno irregular. Si yo miro el triángulo de color rojo, la hipotenusa de ese triángulo rojo se convierte en uno de los lados de toda esta figura irregular. Entonces, se necesita calcular sus hipotenusas o las hipotenusas de cada triangulito. Y de esa manera poder hacer el cálculo de todo el lado. A ver, mentalmente, nuevamente. Hipotenusa al cuadrado, o sea, este valor que ves aquí, h, es igual a los catetos a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si yo miro primero este triángulo que está aquí, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 al cuadrado, 36. De altura tiene 1, 2 y 3. 3 al cuadrado, 9. 36 más 9, eso me da 45. La raíz cuadrada de 45 me da 7,4. Entonces, la hipotenusa de este triangulito vale 7,4, pero ese mismo valor es también el valor del lado de toda esta figura irregular. Ahora, vamos al siguiente caso. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4. 4 al cuadrado, 16. Lo voy a tener en la mente. Tengo 1, 2 y 3 de altura. 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Ya está. Quiere decir que esta hipotenusa vale 5, pero a la vez este 5 es uno de los lados de toda esta figura irregular. Aquí tengo 1 y 2. Al cuadrado, 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 al cuadrado es 64. Más 4 de aquí, 68. Raíz cuadrada de 68, 8,2. Quiere decir que esta hipotenusa para este triángulo rectángulo vale 8,2. Pero además este es el lado de esta figura irregular. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al cuadrado es 49. 1, 2, 3. Aquí es 3 al cuadrado 9, 49 más 9, 58. Raíz cuadrada de 58, 7,6. Este lado vale 7,6. Y por último, 1 al cuadrado es 1, pero acá tengo 1, 2, 3, 4, 5.
5 al cuadrado es 25 más 1, 26. Raíz cuadrada de 26, 5,1. Entonces el perímetro se va a convertir en la suma de todos estos lados. 7,4 más 5 más 8,2 más 7,6 más 5,1, eso vale 33,3 unidades. Por lo tanto, este es el perímetro del terreno de la figura irregular de Nancy. Si la pregunta es cuánto se necesita de alambre para acercar este terreno se necesita el tamaño del perímetro y su perímetro vale 33,3 unidades. Por lo tanto, hay que comprar 33,3 unidades de alambre. ¿Por qué ponemos unidades nuevamente? Repito, porque no sabemos si es centímetros, si son metros, si son kilómetros. Por lo tanto, simplemente se pone como unidades. Entonces, ya sé cuánto se necesita de alambre, 33,3. Bueno, con ese dato nos vamos aquí. ¿Qué cantidad de alambre se necesita para acercar el terreno? A ver, se necesita 33,3 unidades ya de metro de alambre. Nota: siempre se debe comprar algo más. Entonces se sugiere que sea 35 metros. Pero la cantidad exacta es 33,3 unidades. Bien, ¿qué más nos piden por aquí? Dibuja el polígono y divide en un rectángulo y 5 triángulos rectángulos. Luego haya las áreas, súmalas y comprueba que es igual al área del polígono. Entonces aquí nos dicen que hagamos otro tipo de división, porque como está, no les parece. Bueno, al final va a salir lo mismo. ¿Por qué? Porque esa figura lo voy a dividir de la siguiente manera. Observa. Así. Entonces nos pide que combinemos entre triángulos y rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es que al centro vaya un rectángulo que es el área S4 y a los costados vayan las áreas de los triángulos S1, S2, S3, S5 y S6. ¿Cómo se calcula el área de cada uno de ellos? Como hemos planteado inicialmente. Para S1, 3 de altura, 6 de base, 3 por 6, 18, entre 2, 9 unidades cuadradas. Para S2, 4 de base, 3 de altura, 3 por 4, 12, entre 2, 6 unidades cuadradas. Pero acá la novedad sería el cálculo de este rectángulo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de base. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 7 por 5 sería 35. Y ustedes sabrán que el cálculo del área de un rectángulo es base por altura. Entonces sería 7 por 5, 35. Con respecto al área S5 de este triángulo, sería 3 de altura y 7 de base. 3 por 7, 21, entre 2, 10,5 unidades cuadradas. S6 tiene su 9 de base por 5 de altura, es 1 por 5, 5 y entre 2, 2,5 unidades cuadradas. Si sumamos todo, efectivamente nos da lo mismo que ya habíamos planteado, 71 unidades cuadradas. Y eso sería lo que tendríamos que poner en la pregunta número 7. Metacognición: respondo a las preguntas y analizo mi proceso de aprendizaje. ¿Qué estrategia utilicé para resolver la situación problemática? ¿Qué dificultades tuve al desarrollar la situación? ¿Cómo la superé? ¿Qué conocimientos pude reforzar? ¿En qué otras situaciones de la vida real puedo aplicar lo aprendido? Entonces, como verán, tengo preguntas que tienes que responder de manera muy particular, o sea, desde tu apreciación personal. Ya aquí ya son
respuesta que tú estás valorando con respecto a tu aprendizaje en el área matemática. Autoevaluación. A ver, ¿cómo podrías determinar el área de otra manera? Bueno, en realidad no habría otra manera de determinar el área. Siempre tendrá que ser utilizando los criterios de división en pequeños triángulos rectángulos o pequeños triángulos o pequeños rectángulos nada más. Y de esa manera calcular sus áreas de manera individual y al final sumar todas para encontrar el área de la figura irregular. Por eso, ¿cómo podría determinar el área de otra manera? En realidad casi no hay muchas posibilidades. Siempre van a tener que ser formando figuras conocidas como rectángulos, triángulos rectángulos o cuadrados. Y de esa manera tendríamos procedimientos más rápidos y fáciles de hacer los cálculos. Si se duplica cada lado, ya el perímetro también se duplica. Bueno, eso está para que lo experimentes, ¿no? A ver, duplican el primer triangulito. Vamos a indicarle para que ustedes verifiquen y den su respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este triángulo que tenemos aquí, ya, duplicamos los lados? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3. Con ese valor, con 6 y 3, me sale 9 unidades cuadradas su superficie. Si yo duplico el lado de la base, sería el doble de 6, 12. Y el doble de 3, 6. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que hay que elevar al cuadrado. 2 al cuadrado sería 144. Ya, 144. Y 6 al cuadrado sería 36. Y esto me daría exactamente 180 unidades cuadradas. Si le traemos la raíz cuadrada, a ver, si duplicamos de 6 a 12 y de 3 a 6, sería 12 por 6, 72 unidades cuadradas. 72 unidades cuadradas entre 2 sería 36 unidades cuadradas. Y lo que se observa es que no se ha duplicado, porque esto es 9 unidades cuadradas. Lo que ha sucedido es que se ha cuadruplicado. Por lo tanto, si yo duplico la dimensión de los lados, el área se cuadruplica, si se quiere decir de alguna manera. Entonces aquí hay una respuesta por seguir experimentando y por seguir dando una respuesta. Construye el polígono inicial de modo que su área sea la mitad. Bueno, si tú construyes un polígono para que su área sea la mitad, entonces hay que determinar cuánto debe valer cada lado. ¿Ya? Ese también es un tema por experimentar. ¿Cómo se puede determinar el área de la región poligonal para polígonos irregulares? Como se ha podido observar en esta situación problemática, para poder hacer cálculo de figuras irregulares, tenemos que dividir en partecitas de figuras que sí son regulares y que se puede aplicar rápidamente la fórmula de área. Y de esa manera solucionar. En la matemática superior, este punto del cálculo de áreas de toda figura geométrica se denomina la aplicación de las integrales, y con eso se calcula fácilmente el área de todas las figuras geométricas que hay. Ok, listo, aquí paramos y estamos en comunicación en una siguiente clase.